a quien voy a presentar. El profesor Fernando Forero es doctor en filosofía y profesor de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente realiza su investigación postdoctoral en la Universidad de Hagen, con una beca anual de la DAAD. Hace parte del grupo de investigación en idealismo alemán y hermenéutica de la Universidad Nacional. Entre sus publicaciones se pueden destacar el libro Filosofía Negra, Hermenéutica y Racionalidad, Hegel, Habermas y Gadamer en diálogo de 2014. Entre sus artículos destacamos el Hegel de Habermas, la teoría de la acción comunicativa como precisión y desarrollo del programa esbozado en la filosofía hegeliana del periodo de Jena de 2013, y Filosofía y experiencia en Hegel, la fenomenología del espíritu y la enciclopedia de las ciencias filosóficas en diálogo del 2020. Su conferencia de esta noche se titula La vida en la ciencia de la lógica de Hegel, el concepto objetivo y la vitalidad del pensar. José Fernando. Gracias, profesor Roberto, por la introducción. Yo quiero empezar por agradecer a usted mismo por el evento, al grupo de investigación de la Universidad Javeriana Pensamiento Crítico y Subjetividad por el evento, también por su generosa invitación. Para mí es un placer estar aquí. También gracias a quienes nos acompañan, porque sin ustedes esto no tendría sentido. Esto es lo que le da vida para hablar del tema de la conferencia que vamos a compartir hoy, a estos estudios sobre Hegel y a lo que nosotros hacemos. Yo me voy a permitir compartir la conferencia. La conferencia hace parte de una investigación pues, que estoy adelantando, la postdoctoral. Inicialmente está bilingüe y pensé en dejarla en un solo idioma, pero preferí dejarla en ambos idiomas. Al lado derecho van a encontrarle el texto en alemán, al lado izquierdo en español. Vamos a concentrarnos en el de español. Pero digamos porque como se trata de una conferencia en ciencia de la lógica, más de manera peculiar en la doctrina del concepto, que como sabemos es el cierre de la lógica, es el último libro, el segundo libro o la última doctrina de la lógica. Allí hay unos giros de Hegel con el lenguaje. Siempre desde Jena quiso enseñar a la filosofía o hacer que la filosofía hablara alemán. Entonces, pues para quien pueda, para que podamos seguir esos registros, esos juegos que están en una manera, por así decirlo. Entonces empiezo. La vida en la ciencia de la lógica de Hegel, el concepto objetivo y la vitalidad del pensar. Otra vez estamos en la doctrina del concepto de la ciencia de la lógica. El sentido común considera el concepto como el intento de discernir una parte de la realidad, cuya verdad se encuentra en la multiplicidad diversa del mundo empírico. La realidad está en el material sensible y el concepto organiza lo real al abstraer de allí algunos rasgos, pero esa realidad multiforme sigue siendo la verdadera. El empirismo parte de la realidad de lo sensible y el concepto aparece como una elaboración posterior. Se hace entonces una génesis a partir de la riqueza de lo empírico, de donde resultan los conceptos que son compartimentos ubicados a otro nivel. Incluso Kant entiende así el concepto. Él comparte con el empirismo la idea de que hay una actividad en la que primero están los sentidos y esto está separado de las facultades del entendimiento cuyas representaciones y conceptos trabajan después sobre el material sensible. Las categorías solo organizan el material empírico sin que lo penetren a fondo, pues su riqueza es inagotable. Para Hegel, en cambio, el pensar no trabaja por compartimentos. Primero entra la sensibilidad y recoge lo empírico y después actúa el entendimiento. El pensar genuino supera y reduce la materia sensible a lo que es decir, la refiere a lo esencial que es el concepto. La sensibilidad no es mera recolección de material empírico inmediato, ni la percepción es aprehensión de datos sensibles que almacenamos en alguna parte esperando a que luego llegue el entendimiento y cumpla su función, sino que ya en la sensibilidad y en la percepción está contenido el pensamiento o el concepto. La realidad que para el empirismo es sólida y sustancial. Dicho de otra manera, lo sensible en sí no tiene realidad, sino que es solo una revelación de lo esencial, que son las relaciones conceptuales.
El concepto es pues el reconocimiento de la verdadera estructura que determina lo empírico, o, en otra formulación, la realidad es conceptual. La ciencia de la lógica capta la estructura racional presente en las cosas, el conjunto de conceptos que organizan el mundo físico y humano. Despliega un pensar que atraviesa la realidad inmediata, pero no para verla con los ojos de la sensibilidad, sino para describirla en su conceptualidad. La estructura racional que allí se describe no está en un trasmundo, sino que se presenta en lo empírico concreto. El primer libro de la obra, La lógica objetiva, desmonta todas las formas unilaterales de acercarse a la realidad. Esta no es ser inmediato ni ser desdoblado en capas, sino que en su totalidad es el proceso de un pensar que Hegel llama concepto y se manifiesta por remisiones negativas de sus diferentes momentos. Las doctrinas de entender la realidad. Reconocemos que la realidad que vemos de inmediato y tan sólida es la manifestación de una racionalidad, es decir, tramado de relaciones en sus mutuas remisiones. Hegel llama concepto a la realidad vista como una red de relaciones racionales. Pero el pensamiento que solo advierte el concepto aún está en camino, porque todavía no se ha visto en acción. Hace falta reconocer cómo las relaciones racionales del concepto se hacen efectivas y constituyen la realidad del mundo en su totalidad. El concepto se da en racionales y conceptuales, pero no se trata de juntar el concepto por un lado y la realidad por el otro, sino que la realidad es algo que emerge desde el concepto mismo, no porque pues llegaríamos a la caricatura de que, por ejemplo, el concepto crea muebles, plumas, objetos, etcétera, sino porque el concepto despliega desde sus propias determinaciones la estructura racional del mundo. El concepto, esto se entendió como la unidad entre sujeto y objeto. Si el pensamiento subjetivo se corresponde con la realidad ya dada en sí y objetiva, hay adecuación o verdad. Hegel quiere entender la verdad en términos de correspondencia entre el concepto y la realidad. La diferencia está en que aquí hay posición. No hay una realidad contrapuesta al pensar, no se trata de dos esferas que debamos engranar, sino que la realidad es puesta por el concepto. La realidad es la que se da el concepto a sí mismo. El concepto que se ha desplegado para generar la estructura general de la realidad es lo que en la lógica se denomina idea, que como sabemos es la última parte de la obra. Idea es entonces el nombre que se le da al concepto que se ha unado con la realidad, es decir, es la adecuación, no entre elementos que preexisten, sino el concepto que se ajusta a sí mismo desde él en tanto ha desplegado sus determinaciones. Se muestra allí que el concepto por su propio dinamismo se involucra en la realidad efectiva y en este punto se vuelve idea. Leo entonces, con esto hemos y ahora vamos a entrar como en detalle. El camino que un numeral 1 entonces, el camino que conduce a la idea y los diferentes conceptos de objetividad. La realidad vista como concepto se despliega en tres momentos. El primero presenta la estructura conceptual que determina el pensar concreto o las formas de razonamiento de la subjetividad. Concepto, juicio y silogismo. El segundo considera el mundo físico, mecanismo, quimismo y teleología. La última parte examina la superación y unificación de la contraposición del concepto entendido como subjetividad y como objetividad, es decir, la idea. ¿Cómo entender la distinción entre el lado subjetivo y objetivo del concepto? Aquí no lo nombro, pero me baso en Schaeffer, en Rainer Schaeffer. El pensar se puede ver desde dos registros, como pura actividad o desde sus resultados. Visto el pensamiento desde su actividad de sujeto, pues lo propio de la subjetividad es ser actividad. Pero el pensar también se puede ver como algo que genera productos, objetividades. Se trata del pensar entendido como resultado de su actividad. Esta distinción permite entender lo que Hegel hace en las dos primeras secciones de la doctrina del concepto. La subjetividad despliega el pensar como actividad que se revela en conceptos, juicios y silogismos. Allí se determina el pensamiento según el modo como se articula, o en otras palabras, se trata de su autoexplicitación. Este pensamiento no es movido por nada, sino que él mismo es principio de acción. Él se impulsa a sí mismo y se articula en conceptos, juicios y al final transita al silogismo. La objetividad, por su parte, considera el pensar desde el objetivo que él mismo determina o sus resultados.
La actividad del pensamiento se presenta ahora en la objetividad y señala la forma como el concepto le da estructura racional a la realidad. El desenvolvimiento del concepto señala la estructura lógica del objetivo, de modo que se presentan allí diferentes formas de entender la realidad en su totalidad, como mecanismo, como fuerzas químicas o como gobernada por una estructura teleológica, es decir, proyectada hacia un fin. Subjetividad y objetividad ven entonces el pensar desde la actividad pura y desde aquello en que es objetivo. En la objetividad se entiende el mundo en principio como un proceso mecánico. El mecanismo ve la realidad objetiva como un entramado de causas y efectos. La insuficiencia de esa visión está en que las fuerzas y leyes mecánicas parecen ser externas al mundo o, en otras palabras, el mecanismo supone una exterioridad arbitraria. El mundo organizado como un reloj perfecto es inteligible, pero no se puede preguntar por qué es así. En el fondo, el mecanismo solo asume que la realidad objetiva funciona como una máquina, pero hay algo de gratuidad en esa posición, pues no se ve la necesidad interna de sostener este postulado. Ese mundo es ciego, su necesidad no brota desde él mismo, sino desde. Por eso aparece el quimismo, que considera el mundo físico como movido por reacciones químicas internas. Se trata en últimas de la idea de que las entidades se hacen afines unas a otras. Aquí ya no se habla de un mundo de causas y leyes repetitivas, sino de una suerte de fuerzas que, como al interior de la realidad, en sus elementos químicos mueven la objetividad. La falla del quimismo está en que sigue siendo mecánico. Allí solo se trasladan las fuerzas al interior del mundo, pero este sigue funcionando de manera regular. Como a los mundos mecánico y químico aún les falta un principio que los anime desde su interior, deben ser conceptualizados como organizados alrededor de un fin. Esto es lo que se desarrolla en la teleología, que ve la realidad no como mecánica de causas y efectos, como relaciones químicas internas, sino como orientada a fines. El mundo tiene un propósito, una estructura teleológica que lo engloba y le da dirección. Se trata de lo mismo que veía Kant en la crítica del juicio, la sensación de gozo y sublimidad que experimentamos al contemplar un elemento bello que no es creado por un artista, sino que está más bien dado, como por ejemplo un paisaje, podría, según aquella obra, presentarse como la prueba de Dios, pues esta expresión de lo bello no se ordena espontáneamente, sino que fue hecha por alguien. El propósito central de aquella obra era subsumir el juicio estético en el juicio que expresa un fin último en la naturaleza y que estaría instaurado por Dios. Y por eso allí la belleza natural está por encima de la del arte. Kant señala que la causalidad mecánica no aplica al caso de lo vivo, que requiere una conceptualidad de tipo teleológico. Describe entonces experiencias que muestran los límites de la causalidad mecánica, o mejor, en las que lo que prima no es el orden mecánico de las cosas, su seguimiento de ciertas leyes, sino estructuras orientadas a fines. Los organismos, por ejemplo, parecen dispuestos para alcanzar una finalidad. El mecanismo del mundo natural inorgánico es repetitivo, mientras que la naturaleza orgánica, la vida, se muestra como encaminada hacia un fin. En la medida en que podemos intuir ese fin, el entendimiento propone allí una suerte de Dios que le ofrece finalidad a ese mundo y también al hombre en su generalidad. Ahora bien, Hegel indica que para que la teleología muestre que la finalidad de la realidad no es exterior, sino que brota del mundo mismo, debe introducir la noción de vida, pues ella tiene un fin y un impulso propio. Vamos entonces entrando a nuestro tema. En el fondo, la teleología solo se entiende cuando se la ve desde la vitalidad. Allí el fin o telos que acentúa la teleología no es impuesto desde el exterior, pues es la realidad vital la que se pone y genera sus propios fines, la que se impulsa a sí misma. Debemos detenernos aún en estas conceptualidades de la realidad objetiva que elabora Hegel en la doctrina del concepto. La historia del pensamiento quiso determinar la constitución esencial de la realidad. Cada concepción del objetivo pretendió agotarlo al afirmar que él reflejaba el ser último de lo real. Hegel señala, al contrario, que el concepto está referido a aquello que se aprehende, la objetividad, pero ese objetivo a su vez no es sino la manifestación del concepto que lo revela. La realidad objetiva no es ninguna entidad sustancial, sino concepto, pues gracias a la conceptualidad que tenemos, logramos que se configure y gane consistencia.
Lo que parece hecho sólido es, en realidad, una manera de iluminarlo, de hacer que se muestre. ¿Cabe hablar de un hecho sustancial en lo que llamamos mecanismo? No. No es que al ver la realidad, por ejemplo, como quimismo, encontremos una forma en la que ésta ya estaba configurada y dada, sino que es un concepto que consolida con sus trazos la imagen que ganamos del mundo. Con los distintos conceptos de objetividad, Hegel señala que no hay una suerte del mundo en sí, que éste no tiene ninguna sustancialidad dada. El concepto que tenemos de la realidad objetiva va proyectando su ser, pues esta no es una entidad a la cual el pensamiento se trate de acercar con mayor o menor precisión, sino que es revelada por las conceptualidades sobre ellas. El concepto no es una copia o fotografía que se tomara del mundo, ni una aprehensión de una cosa sustancial en sí, sino que constituye el ser de la realidad objetiva y por tanto es lo que despliega el mundo mismo. El concepto es el modo como la realidad se nos muestra de una u otra forma. En otra formulación, el concepto que tengamos sobre el objetivo es visible como realidad objetiva que hace visible la objetividad. La conceptualidad sobre la realidad natural es la que determina la forma como nos plantamos ante el mundo, ante nuestras formas de conocimiento y nuestra autoconciencia. Condiciona nuestra vida, etc. Para Hegel es evidente que un individuo moderno ve la naturaleza de modo distinto a como la veía, por ejemplo, un medieval. No es lo mismo o un reino de fuente infinita de reservas para todo. La naturaleza es un reino dominable y ajeno con respecto a lo humano. Más aún, no habría ciencia tal y como la visión de la realidad que nos da a entender que somos criaturas superiores, favoritas o algo así como los amos de la creación. De otras conceptualidades de la naturaleza no resulta la ciencia y la técnica no porque sean menos inteligentes, sino porque el concepto del mundo cambia las cosas. Hay formas de conceptualizar el mundo que no nos permiten tocar la naturaleza. Por ejemplo, una visión en la que como humanos nos impide el dominio sobre el mundo que caracteriza a la civilización planetaria contemporánea. No hay entonces una realidad sustancial que Hegel quiera descubrir, sino que su propósito es determinar las conceptualidades que de la realidad objetiva y alinearlas según sus grados de complejidad. Por eso el desarrollo del concepto es el despliegue del ser mismo de la realidad, que debe ser capaz de articular más precisamente. Se trata de plegar esa realidad conceptual sobre ella misma para que sus ideas lleguen a mostrarse. Es decir, el concepto objetivo es un punto en que la realidad se mira a sí misma o gana una reflexividad propia. Pues bien, con el concepto de teleología concluye el concepto objetivo y se abre la sección sobre la idea, cuyo punto es el concepto de vida. Volvemos entonces a la vida. ¿Qué se señala allí? Tal como podemos perfilar la noción de idea en relación con Kant. Según Kant, lo propio de la filosofía es aspirar a la realización de un ideal, concebir la idea como un propósito que, aunque no podamos realizar, tenemos que aspirar a él y trazárnoslo como una meta. Ahora, Hegel comparte esta posición de Kant, pero no por las mismas razones de él. La idea es un producto de la razón, sin referente en la realidad fenoménica, como nos acordamos. Se trata de una aspiración a la que debemos llegar, pero es solo regulativa, pues constituye una meta inalcanzable. El deber, por ejemplo, es un ideal regulativo al que debemos esforzarnos por adecuar la realidad objetiva sin que lleguemos a realizar. Para Hegel, en cambio, la idea es lo verdadero porque es la explicitación o desarrollo del concepto que es el ser mismo de la realidad. La idea no es un cielo imposible de alcanzar, sino lo que configura la realidad misma. En ella el concepto gana la realidad. Pues, ni a la estructura objetiva del mundo, sino a cómo las dos quedan aunadas. Ya no se trata de ver cómo la misma lógica del concepto se puede ver en la actividad de lo que llamamos pensamiento, concepto, juicio y silogismo, las estructuras racionales con las que tratamos de
sino de revelar cómo esas dos totalidades, la del pensamiento visto como actividad subjetiva y la del pensar objetivado en conceptualidades sobre el mundo, no son distintas, sino que se corresponden. En este sentido, la idea reúne el pensar que se vio como actividad, sujeto, y como resultado de esa actividad, objeto. Es decir, determina estructuras totales no solo del lado de la subjetividad o de la objetividad, sino que integran sujeto y objeto. En esta sección se buscan entramados racionales que aunan la totalidad del ser objetivo del mundo en su engranaje con la totalidad subjetiva del pensamiento. El primer esfuerzo es la vida misma. Todo organismo vital tiene algo de subjetividad o actividad, pero su entorno objetivo no es algo externo a él, sino el medio a través del cual se mantiene vivo. La realidad vital es el impulso del organismo vivo, que trata de apoderarse del mundo objetivo, entendido este último como naturaleza orgánica de la cual se nutre el organismo y en la cual la noción de vida supera e integra los dos momentos del sujeto y el objeto en una misma totalidad, pues el individuo viviente tiene como objeto la vida que él consume y mediante la cual él se mantiene vivo. Visto desde otro ángulo, la realidad vital es una objetividad que se impulsa a sí misma, es decir, ella misma es sujeto. La vida es pues el primer concepto que logra la unificación de la totalidad. Aquí hay una pregunta que no deja de aparecer cuando uno lee esto, ¿no? Es extraño que al final de una obra de lógica se hable de la vida y que ocupe ese lugar central. O sea, ¿por qué en la lógica se habla del concepto de vida como un concepto lógico? Pero el punto en Hegel es que en su sentido lógico, la vida una la finalidad señalada en la teleología y la dinamiza al interior de un sujeto. Este concepto pone la diferencia del mismo. La objetividad de la vida no es exterior, sino que hace parte de su propio movimiento y con ello presenta una visión de la realidad. Vamos entonces al numeral 2, en el que ya nos concentramos en la dialéctica de la vida, al final de la doctrina del concepto. Entonces, 2, de la dialéctica de la vida. El viejo concepto de alma señala que el principio del mundo es dinamicidad interna. Que la realidad sea vitalidad significa que tiene alma. Por eso en el fondo es la noción de vida que brota de la fisis griega. Morimos, pero la vida no. Se vive y se muere, pero con nuestro ciclo vital solo impulsamos la vida como universal. La fisis es alma en el sentido de principio de automovimiento de la realidad. Ahora bien, la vida entendida como vitalidad general del universo o alma omnipresente no es una unidad homogénea y quieta, sino dinamismo interno que se rompe y escinde a sí mismo en individuos vivientes que no son nada distinto de la vida. Lo propio de la vida es objetivarse en organismos individuales que solo afirman la vitalidad universal. Los seres vivos somos singularizaciones del alma omnipresente, que es la vida. Pero la vida no se queda en la disgregación y atomización, sino que recoge a esos individuos con cuya vida y muerte solo afirman el ciclo vital. El mundo de la vida es pulsar, después no habría vida y sin la vida los organismos vitales tampoco existirían, no estarían vivos. Cuando los griegos veían la naturaleza lo hacían con el asombro ante lo que estaba surgiendo, lo que se llama realidad en una fuerza imperante que permanece. La física es fuerza originaria de generación y autosostenimiento de la realidad en su totalidad. Señala un mundo que está emergiendo permanentemente. El griego no ve la piedra o la flor como una entidad allí puesta, sino en su carácter de ser siempre deviniente o siendo resultado de una fuerza que está llegando a ser. Si paramos a un griego y a un moderno frente a la realidad natural, la manera como la ven es totalmente diferente. El moderno, por ejemplo, trata de representar un paisaje, matematiza el espacio, mide distancias, etc., como en el caso de Descartes. Pero el griego ve allí una potencia metafísica, una autopoiesis, es decir, una suerte de autogeneración o producción autónoma de lo vivo. Veamos ahora la dialéctica de la vida, que es presentada en tres momentos.
El primero de ellos, el individuo viviente, elabora el concepto de vida en su singularidad, es decir, como individuo viviente que no es sino una concreción de la vida como alma universal omnipresente. Para este organismo viviente, la vida es un proceso que se realiza con la sensibilidad, la irritabilidad y la reproducción. La sensibilidad es el sentimiento homogéneo y general y sin diferencias de la vida. La irritabilidad describe, más allá de la sensibilidad vital pura y homogénea, el impulso de algo en el mundo que toca al organismo y lo estimula. Aquí propiamente aparece el individuo viviente. El mundo es el medio en el que satisface sus necesidades. Se trata del individuo animal que se apodera de su medio, que se lo traga, lo consume, le extrae vida. Es alimenta al organismo y le inyecta vida. El dolor de la necesidad del organismo viviente es que nunca es definitivamente satisfecho. Pero ese es también su privilegio, pues si llegara a satisfacerse plenamente, se acabaría la vida o llegaría a un punto final en el que se satisfacen todos los deseos. Pero esta es la realidad de una piedra. En cambio, reactiva y la necesidad es. La reproducción, por su parte, señala el momento por el cual el viviente sale de sí mismo y consuma su propia vitalidad. Este momento constituye el tránsito a un proceso que ya no es interno al individuo, pues de entrada se trata de una necesidad que se satisface con otro individuo. La reproducción es la continuación de la especie más allá de la satisfacción solo individual. Cuando aparecen individuos que engendran otros individuos y generan una cadena de generaciones, es decir, que se reproducen, despunta el momento universal del concepto. Por eso la reproducción implica el paso al género, que es la pervivencia de una misma especie animal a lo largo de generaciones. Revisemos la dialéctica en su conjunto. El sentimiento universal vital se particulariza en el individuo concreto, que a su vez se individualiza en la reproducción, por la cual el individuo viviente se reintegra en el ciclo vital o en lo que Hegel llama el proceso vital. En el fondo, cuando el individuo satisface las necesidades que asume como impulsos individuales y concretos, solo propaga lo universal o el género, es decir, la alimentación, la reproducción de la vida individual es lo que cumple el propósito universal de la vida. Antes se habló de la vida como ahora, después del paso por el individuo viviente, por su proceso y confrontación con la realidad, con el medio, con el otro, superamos la decisión del individuo con la vida y volvemos a la universalidad. Pero ahora se trata de una universalidad concreta. La vida ya no es alma omnipresente, sino vivientes y especies que surgen y perecen, que sobreviven, se afirman y se bifurcan, con lo cual se sustentan permanentemente, con lo cual sustentan permanentemente la universalidad de la vida. A esto Hegel lo denomina el género, fíjate. ¿En qué consiste el tránsito de la vida al conocer? Este es un punto aquí que me parece central en esta dialéctica. Hegel señala que el individuo animal es en sí mismo género, pero no es para sí el género. Es decir, vive para sustentar su género de manera instintiva al alimentarse, reproducirse, etc., pero sin saberlo. Se trata de seres vivos cuya corporalidad, impulso y necesidad están para la continuación del género universal. Ellos propagan las seres vivientes del género. De aquí surge el ser humano y su impulso por conocer. Veamos esto con más detalle. Vamos entonces a la tercera y última sección de la ponencia. El conocimiento y la filosofía son, como la vida, un impulso. Es el numeral 3. Sabemos que los griegos empleaban dos palabras distintas para referirse a lo que nosotros designamos con el término vida, zoe y bios. La primera hace referencia a la vida en el sentido del proceso natural que caracteriza a los seres orgánicos y los diferencia de las entidades inorgánicas e inertes de la naturaleza. La segunda, vivos, apunta más bien a la vida en el sentido del curso histórico y biográfico que es consustancial a los seres humanos.
Con ello se introduce el fenómeno en una constelación donde la vida se despliega, más allá de sus determinaciones naturales, en las creaciones del espíritu y la razón humana, la polis, la cultura, etc. Como bios, la vida concierne ante todo a la vida humana, y la pregunta filosófica que aquí resulta relevante es ¿qué constituye su rasgo fundamental? La distinción entre estos dos señala la convicción de que la vida humana es en algún sentido distinta o peculiar. Esta idea no se limita a los griegos, sino que atraviesa toda la cultura occidental y determina una problemática filosófica que es central para Hegel en la ciencia de la lógica. Me refiero con esto a la pregunta por la frontera o límite que separa la vida secas de la vida humana, la zoe de la bios, o la vida solo natural de la llamada vida del espíritu. La filosofía occidental desarrolló esta cuestión señalando la pertenencia del ser humano a un orden superior del ser, del que los demás organismos vivos estarían excluidos o participarían solo de una manera secundaria. El logos para los griegos, el cogito en Descartes o la razón en Kant. La filosofía moderna tomó el espíritu humano como alma e una metafísica de esa alma. Pero en extenso, si esa alma es mortal, simple o compuesta, descriptible o indescriptible, etc. En Descartes, por ejemplo, los seres humanos son sustancias, entidades de los animales que son pura sustancia extensa. La antropología misma dijo que el ser humano es pensamiento y eso lo distinguía como ser racional de los animales. La originalidad en este punto de la filosofía de Hegel descansa en buena medida en la manera distinta de enfocar el problema. Para Hegel, no es la pertenencia a una esfera metafísica superior a la naturaleza la que garantiza el valor más alto de la bio sobre la zoe, sino un movimiento al interior de la vida misma, por el cual los impulsos meramente naturales de la vida en general se transforman en los seres humanos en una vitalidad de alcance y significatividad superiores. No es entonces una razón superior externa al ámbito de la vida la que marca la diferencia entre el espíritu humano y la simple vida orgánica, sino un tránsito interno al proceso vital mismo. ¿En qué consiste para Hegel esta significatividad de la vida humana? ¿Cómo se efectúa el tránsito que conduce desde un nivel básico de los procesos orgánicos a la vida más alta de la producción libre de los seres humanos? La relación de lo humano y la naturaleza es dialéctica. Ambos surgen de la vida, de modo que al interior de la vida natural aparece lo humano. La diferencia es de grados. El animal llega hasta el género y su rasgo es no escindirse de la realidad, no contraponer sujeto y objeto. El animal humano, por su parte, explicita la vida animal, pues gana conciencia de lo que en la vida animal ocurre de manera instintiva e inmediata. El individuo animal se compenetra con el mundo, pero no es una conceptualidad que haya ganado conciencia de sí misma. Esto solo se da en el ser humano. En el fondo, el movimiento de la vida está determinado fundamentalmente por la actividad del pensamiento. El pensamiento señala un aspecto fuertemente actual de la filosofía de Hegel. Hegel bifurca la vida animal, que gana su plenitud, en la subsistencia del género y la vida humana, que representa un nuevo momento de la vida. El animal vive en la unidad inmediata con su mundo mediante un proceso biológico, mientras que en el humano esa unidad debe ser buscada, ganada, y para ello acudimos al conocimiento y la acción. El animal humano no solo es humano y vive en el entorno, sino que es consciente de que hace parte del género humano y de que vive en un mundo y por eso lo conoce. En lo humano la totalidad inmediata de la vida se parte. Lo propio del espíritu está consumada, que debemos ganar. La marca del animal es la integración con el entorno. Él es la unidad entre sujetos. El animal humano representa el momento de separación con respecto a sí mismo y al mundo. Él vuelve sobre sí y sobre su realidad. Aquí la inmediatez se disloca y la reunión de esta fractura se empieza realizando con el conocer, que se propone juntar esa separación ya no de manera inmediata, sino mediada. En otras palabras,
La vida del género animal y la vida humana son, en ambos casos, intentos de aproximar lo subjetivo al objetivo. El conocer trata de cerrar el dualismo e integrarnos con la realidad en su totalidad. Pero lo anterior no significa que el ser humano no sea nada animal o que constituya otra región del ser con respecto al animal. El origen natural del saber se señala cuando se habla del impulso del conocer. La palabra para impulso es aquí la misma que Hegel usa cuando se refiere al impulso de la vida, Trieb. Lo que nos vincula con la vida en general no es nombrado con el término impulso. Hablar del impulso del conocimiento y del pensamiento no significa reducir estas actividades humanas a un conjunto de procesos biológicos. En Hegel, el concepto de impulso parece tomado de los románticos que lo usaban para nombrar la fuerza interior de la realidad. El impulso tiene que ver con lo orgánico y con lo sistemático. Remite a una totalidad y a la vitalidad que anima esa totalidad. Vida, impulso y espíritu, e incluso filosofía, son términos que ya se ven juntos en Hegel en su primera obra crítica publicada en Jena, en el Kritische Journal der Philosophie. En el escrito sobre la diferencia, se ve el interés por remitir lo propiamente humano, es decir, las más altas producciones del espíritu, el conocimiento, la acción, o sea, la filosofía práctica y la filosofía, a desarrollos del impulso de la vida. Allí Hegel señala que el impulso refiere a una suerte de fuerza básica en virtud de la cual resulta el ejercicio de la filosofía y se pregunta básica, la cuestión de lo absoluto. Pues bien, Hegel habla en la lógica del conocimiento como un impulso. El conocer no es una actividad excelsa y absoluta de un entendimiento puro que quiere acercarse a las formas sublimes de la verdad, sino que proviene del mismo impulso que mueve la vida a apropiarse y a mantener la unidad con su objeto. Se señala entonces que una necesidad primaria de la praxis humana es el conocimiento. Hegel no quiere indicar que la vida humana conozca, sino más bien que vivir es inseparable de conocer. Es decir, no se dice aquí que la vida es un sujeto cuya cualidad fundamental sea la verdad, sino más bien que la vida es un proceso de ganar unidad con la realidad, y este proceso es el de conocer mismo. En consecuencia, no se trata de reconocer un campo inferior de acción para lo orgánico impulsivo, señalándola a la vez hacia la esfera superior de la razón, el pensamiento, el logos, el espíritu, o la filosofía como lo propiamente humano. Más bien se quiere ver el conocer y después a la vida práctica y al final de la lógica a la filosofía como desarrollos del impulso y a sus complejas producciones como respuestas humanas ante la diferencia que su vida plantea con respecto al mundo objetivo. Mostrar la naturaleza humana es considerar nuestra praxis espiritual como una revelación de la actividad del impulso. Hegel inserta con ello el pensamiento en el proceso general de lo orgánico, es decir, introduce el espíritu en la dinámica de lo vivo. El impulso no tiene su ámbito de aplicación solo en las funciones animales de la nutrición o la reproducción, sino que es también responsable de prácticas específicamente humanas como el conocimiento, la moral o la filosofía. El fenómeno de la vida natural y de la filosofía se entiende en consecuencia desde el impulso. De ahí resulta la grandeza, pero también la desgracia del ser humano. El animal humano no efectúa lo que el animal de inmediato realiza, su unidad con el mundo, porque no le basta la realidad inmediata. Como señala la fenomenología del espíritu, el animal ve el mundo y se lo traga, mientras que el humano lo objetivo. El privilegio y la carga de este viviente es no quedarse en la inmediatez, sino que debe tener conciencia de ella, con lo cual se genera una fisura al interior del individuo. Él se sabe viviente y eso le permite explicitar la vida, pero esa sabiduría lo desgarra y aliena. En este punto aparece la separación y destrucción de esa unidad inmediata. En otra formulación, como la relación con el entorno es mediada o diferida, vuelve y se instala aquí una fractura que los animales no sufren. La distinción entre una conciencia subjetiva, que es la conciencia humana, y su medio, que es visto como un mundo objetivo externo. El humano es animal, pero no le basta con la pura integración con el entorno. Su elemento es el desgarre con respecto a la realidad. Una vez abierta esta distancia entre la vida y su entorno, aparece el conocer. Pero la fractura para el humano es desgarradora justamente porque no retorna a la dualidad total entre el sujeto y el objeto que había antes de la sección sobre la vida. La separación aquí no implica dualismo. No hay un sujeto separado tratando de determinar su objeto.
El paso por la vida muestra precisamente que la distancia con respecto al mundo es una carencia. El desgarramiento deriva del recuerdo de una unidad que se rompió, pero que sigue siendo unidad. Ahora lo que prima es una unidad existente. Sentimos ese desgarramiento y por eso tratamos de ser. Al interior de la vida se genera una diferenciación, la carencia del que sabe que abandonó la unidad. El conocimiento resulta entonces de un individuo que trata de cerrar la brecha, que se abre al interior de la vida. Esa unidad se la ve primero en un sentido teórico, mediante el conocer. Después se la busca ligada a aspectos prácticos, con lo cual se señalará una fusión más profunda con la realidad que la alcanzada por el conocimiento solo teórico. Y al final de la lógica se indicará que la unidad del individuo con su realidad solo se restaura mediante la filosofía. Muchas gracias. Tenemos ahora un momento para preguntas. Yo tengo una simplicidad que creo que tiene cualquier hegeliano, Sí. que es, usted cómo pone a dialogar esto, este ensayo sobre el concepto en Hegel, en la lógica, con las filosofías que se hacen ahora. Al final hay una discusión más de perspectiva antropológica, pero me gustaría saber qué diálogos establece usted con esta noción de concepto en Hegel, mientras los demás van pensando o escribiendo preguntas, por favor. Sí, gracias, Roberto, por la pregunta. Digamos, hay muchos registros. Por un lado, digamos, el concepto de vida, digamos en particular, que ya acentúa la ciencia de la lógica, es muy interesante, porque Hegel recuerda allí, por ejemplo, que, o sea, digamos, para la filosofía de la lógica, el pensamiento, actividad única, exclusiva del ser humano, que digamos ese dualismo entre realidad humana y realidad natural, pues, digamos, es un dualismo que traza la historia de la filosofía occidental y que Hegel ya mismo quiere combatir. Y yo creo que hay que combatir si uno entiende, digamos, si uno vuelve sobre estos intereses actuales, por ejemplo, en filosofía de la naturaleza. Para Hegel, tal y como aparece en la lógica, el pensamiento y la filosofía, digamos que es como la actividad más excelsa de lo humano, resulta de un impulso vital. No es, no es una actividad distinta, digamos, es el modo como en lo humano, como el humano, como los humanos tratamos de que se abre entre nosotros, incluso para volver a nuestro diálogo anterior desde la fenomenología del espíritu, incluso en los textos de Jena, cuando aparece la conciencia, la Bewusstsein aparece una suerte de fractura con la realidad, ¿no? Es la conciencia que... Pero la verdad es que también, que tiene que saberse a sí misma, tiene que ser también capaz de volver a la relación con la realidad. Esa es la con que el ser humano cae, pero cae para arriba. Realmente siente una fractura, está movido por el impulso y siente una unidad de inmediato con la realidad, pero, y por eso puede ser consciente de su realidad, pero por el otro lado tiene que cerrarlo. Según Hegel, como ya bien lo sabemos, eso lo logra pues, solamente la filosofía, ninguna otra forma de actividad espiritual o actividad humana, ¿no? La actividad del derecho, del espíritu objetivo, eso no se logra, no siempre hay objetivo, espíritu objetivo, hay objetividad, hay distancia con respecto a la realidad, o en las funciones antropológicas más básicas no se logra. Solo lo logra la filosofía, pero a mí me parece muy interesante y por eso quiero acentuar como ese aspecto vital, digamos, del pensamiento. Registros, digamos, en los que uno podría elaborar la pregunta, ¿qué es el concepto, por ejemplo? Lo que Hegel llama concepto, ¿no? En la filosofía contemporánea. Hegel, digamos, parece ser un crítico de antemano o sea, es un crítico del empirismo, pero también es un crítico de la suposición de que existe algo así como una realidad en sí.
En realidad lo que hay, y eso lo muestra, digamos, también, digamos, desde sus formas básicas del pensar. Hablamos de la vida, pero también la percepción, como lo muestra al principio de la doctrina del concepto. La forma básica de la percepción no es una objetividad, o sea, uno no percibe algo así como un objeto extraño sobre el cual después lleguen los conceptos, sino que de antemano lo que hay es una conceptualidad sobre la realidad. De hecho, eso Hegel, como recordaremos, es como su elaboración de Kant ya llena. Esa pregunta que Kant se hace en la doctrina del esquematismo, y es que no existe algo así como una objetividad dada, sino que aquello que sea el objeto es en realidad el concepto que yo tengo del objeto. Porque si el objeto, si lo que sea el objeto no fuera el concepto que yo tengo de él, sino la mera percepción, si nos acordamos, eh, en realidad la realidad no tendría unidad, ¿no? Porque el mismo objeto, no sé, por ejemplo, mi taza, que aquí proyecto, vista de otra manera, sería otro objeto. Si la escondo y vuelve a aparecer, sería otro objeto. En realidad dice Kant, la doctrina del esquematismo y antes, en esto de la percepción, en la unidad sintética originaria de la percepción, dice Kant, en realidad lo que es correspondiente con la realidad es el concepto que tenemos de realidad y no la percepción que tenemos con ella. O sea, el concepto es lo primario que hay con respecto a la realidad, ¿no? Digamos, eso podría decir en principio, habría muchas más líneas de desarrollo, ¿no? Si vimos, por ejemplo, esto que desarrollamos allí en la ponencia sobre el quimismo, sabemos que del quimismo está tomado de Goethe, ¿no? Y de esta obra, Las afinidades selectivas, ¿no? Y de todo un concepto de química, que no es la química que conocemos hoy, sino la visión romántica del quimismo, de que, según la cual, digamos, los organismos tienen como una suerte de vínculos internos estrechos que los vincula. O sea, hay una suerte de visión de la realidad natural distinta a la que tenemos actualmente, digamos que es la que caracteriza a la civilización planetaria. Claramente la visión romántica de la vida no éxito, es misma nada. Hasta ahí, mi intervención por ahora. Muchas gracias, Fernando. Quisiera saber si alguien tiene más preguntas, comentarios. Sí, no tengo cómo levantar la mano aquí, pero quisiera hacer una pregunta. Bueno, gracias, sí. Muchas gracias al profesor Forero por su presentación, también muy buena, muy clara. A mí me gustaría que profundice un poco en esta noción de concepto como verdad de la sustancia. Todo esto está cargado de elementos que Hegel desarrolla, ¿no? En la ciencia de la lógica y que son, bueno, conceptos que de por sí están a su vez ligados de otra manera, ¿no? Como Begriff y concepto en Hegel es algo distinto. La misma noción de concepto abarca algo más, ¿no? Y la Wahrheit, la noción de verdad, no es la verdad cartesiana, sin duda, es la verdad de la sustancia. Entonces, ¿cómo se entiende desde la reflexión fenomenológica esta noción de concepto como verdad de la sustancia? Si pudiera profundizar un poco en ello. Muchas gracias por tu pregunta, profesora Soledad. Claro, digamos, el concepto en la lógica surge, digamos, esto viene de la doctrina de la esencia. Y como sabemos, digamos, hasta la doctrina de la esencia al final, o sea, de la lógica objetiva, hay una suerte de, ¿cómo decirlo? Digamos, algunos comentaristas dicen que la lógica es una suerte de pensar sobre el pensar. Pero ese pensar sobre el pensar es pensar también sobre el modo como las tradiciones filosóficas o como la filosofía ha conceptualizado la realidad. Hegel cree, como sabemos, que él en la lógica trata como de ordenar esas conceptualidades que ha elaborado la filosofía sobre la realidad
según su grado de riqueza o precisión. Uno podría incluso leer la lógica así, ¿no? ¿Con quién está dialogando a pesar de que Hegel allí claramente no cita autores, no cita filósofos, porque la idea es sacar como categorías puras conforme a las cuales se determina el pensar. La doctrina de la esencia, que es como digamos ya el preludio de... La doctrina del ser muestra un pensar que cree que la realidad se da de inmediato. La doctrina de la esencia, la segunda doctrina de la obra, muestra una suerte de pensar en el que la realidad está como desdoblada, autoplegada, ¿no? Entonces, por eso toda la filosofía de la esencia, de la doctrina de la esencia, va también allí a tomar un lugar relevante en la filosofía de la reflexión, que es la filosofía moderna. Claro, porque el pensar se descubre a sí mismo, ¿no? El pensar sabe que la realidad que se le da no es la verdad inmediata, sino que lo que se le da de la realidad es una suerte de pantalla, digamos que lo que se le da es una suerte de apariencia y que él tiene que pero uno lo ve, ¿no? Los diálogos de Hegel con Jacob, con Fichte, con Kant. Pero al final está Spinoza, claro, y la noción de sustancia. Hegel cree que Spinoza, y es casi que su último punto de apoyo, es una crítica, o sea, que casi que Spinoza fue un crítico de la filosofía de la reflexión antes de la filosofía de la reflexión, ¿no? Porque como sabemos, en la sustancia, el pensar es una modalidad de la sustancia, del mismo modo que la realidad, es decir, es una única sustancia con modalidades o con formas, ¿no? Ahora, el punto de Hegel allí es que para él, digamos, y ahí termina como esa parte destructiva de la lógica, ¿no? Esa parte de apoyarse en tradiciones filosóficas o en conceptualidades más bien, y ahí sí ya empiezan a aparecer la conceptualidad con la que va, digamos, la obra de Hegel. El primer punto va a ser, claro, la deriva hacia el concepto o subjetividad. El punto, digamos, del concepto es como el concepto capta del mismo modo que la sustancia, el concepto muestra una realidad que aúna pensar y ser, o sujeto y objeto, o conciencia y mundo, pero a Hegel le parece que la sustancia de Spinoza es muy quieta. De hecho, incluso el pensar queda como en un registro, es una modalidad de la sustancia, frente al registro del objetivo. Entonces a Hegel le parece que a esto hay que mostrarle como la dinamicidad, y el concepto es la dinamicidad. Es es como el nombre para una realidad que se da su propia dinámica a sí misma, ¿no? Y digamos, el concepto es el nombre otra vez. El concepto no es, siempre hay que como perfilar la noción de Hegel frente a estas nociones previas de concepto. Concepto no es una representación que nos armemos en la cabeza, ¿no? No es que tengamos el concepto de perro y después salgamos a mirar perritos y hay uno de 4 patas, de 3 patas, entonces también cae dentro del concepto perro o algo así. Sino que el concepto es el nombre, la estructura o la sangre para la realidad que es dinámica, que está emergiendo, ¿no? Entonces, ahora, digamos, pues, desde aquí es el BPF, ¿no? Y ahora aquí la conexión con la Wahrheit, ¿no? Digamos, para la filosofía moderna, claro, la verdad es correspondencia del pensar con el ser, ¿no? Entonces, ya lo mostraba Hegel ahí en la introducción a la fenomenología, ¿no? Todo el problema de la verdad, en el momento en el que uno ha escindido pensamiento y mundo, es cómo llega a vincular eso. Entonces, por eso aparece la pregunta por él. Pero él dice en la lógica, al principio, en la introducción a la doctrina del concepto, ya estamos en la última parte entonces de la obra, él dice que la verdad sí es correspondencia, pero no es la correspondencia de un pensar externo frente a un mundo objetivo, de un pensar por un lado y un mundo objetivo externo por el otro, sino que él dice, la verdad es la correspondencia que se da el concepto a sí mismo, porque ya hemos dicho, el concepto es actividad. Entonces, eh, fuera del concepto no hay ninguna verdad. Entonces, por ejemplo, esta sucesión de categorías que aparecían allí en la exposición, ¿no? Que Hegel muestra allí en la lógica, mecanismo, quimismo, teleología, vida.
es el mismo concepto mostrándose en sus determinaciones. La pobreza del concepto de mecanismo es que ve la realidad, es una manera de hacer ver o hacer visible la realidad de manera insuficiente, porque no la muestra en su dinamicidad, sino que la muestra primero como fuerzas ciegas, ¿no? Eso es una realidad ciega, la del mecanismo, ¿no? Leyes externas, y además ella misma para sí misma no es fin. El que mismo gana, el que mismo tal como lo entiende Goethe, donde Hegel se está apoyando, y digamos los románticos, gana una visión más profunda de la realidad en la medida en que muestra que la realidad ella misma se pone fines, pero, y más bien, y más aún, que esas relaciones entre los fenómenos de la realidad entre las entidades son interacciones químicas. Finalmente, que la realidad allí parece que no tenga fines, de todas maneras, no se trata de teleología, ¿no? Que la realidad misma, el mundo, tiene el mismo fin, pero ese concepto solo se explicita con la vida, ¿no? La vida se pone a sí misma su propio fin, y más aún, la vida es la unidad entre sujeto y objeto frente a todas las formas de conceptualizar la realidad, porque la vida no tiene un objeto enfrente. Hegel siempre dice que uno no debe hacerse presentaciones, pero uno puede hacerlas para capturar eso que a veces están diciendo, no sé, el pajarito que está frente a un fruto, ese fruto no es un objeto, sino es lo que le da vida a sí mismo, y a su vez la realidad natural solo se mantiene porque los organismos vitales llegan a ella y demás, ¿no? Eso podría decir, profesora Soledad, sobre el concepto de verdad y el perfecto. Muchas gracias. Muy completa la respuesta. Gusto. No, no veo más preguntas. Yo supongo que es un poco el desconcierto que produce hablar de la ciencia de la lógica con ese desarrollo tan completo del concepto. Entonces eso es un libro que siempre causa cierto pánico, ¿no? Entonces creo que eso explica en buena medida que hayamos hecho solamente preguntas, Soledad y yo. Profesor y profesor, con muchas participaciones significativas que nos han ilustrado sobre los temas con mucha profundidad y belleza. Y los invito mañana, tenemos a las 5 de la tarde al profesor Carlos Emel Rendón de la Universidad Nacional de Medellín, y a las 6 de la tarde el profesor Franco Lirio Vergara de nuestra Facultad de Filosofía de la Javeriana, nuestro maestro. Entonces les agradezco mucho y hasta mañana. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Un gusto. Nos vemos. Placer. Bueno. Gracias. Chao, chao. Chao, Hasta chao. luego. Gracias, que tengan buena noche. Por ahí saludo a Juan. Buenas noches, Juan. Gusto verte por acá.